Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio Retos en la prevención y abordaje del riesgo suicida ante la situación psicosocial del COVID-19, organizado por la Dirección de la Escuela de Psicología y la Coordinación de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud Mental de la Universidad Fidelitas. Gracias a los que se han conectado a esta actividad. Para este mes de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, motivo por el cual se desarrolla este conversatorio con el objetivo de ofrecerles espacios formativos con temáticas de actualidad y de relevancia en el quehacer profesional de ustedes como psicólogos y psicólogas. Estamos seguras de que estas actividades extracurriculares y académicas enriquecen el proceso de formación de nuestros estudiantes y mantienen actualizados a los graduados como profesionales competentes. Bueno, comentarles antes de darle el pase a nuestra directora de la Escuela de Psicología, que conforme avance la presentación podrán dejar sus consultas y comentarios en el chat y al final habilitaremos un espacio de preguntas y respuestas. Así que en este momento me permito dar el pase a la doctora Marcela Lizano Martínez, que les brindará unas palabras de bienvenida. Bienvenida, doña Marcela. Buenas tardes, muchas gracias, Yandri. Muchas gracias a todos los aquí presentes y agradecer sobre todo al coordinador, el máster Cristian Murillo, quien hace, ¿verdad? Orquesta este tipo de actividades junto con la dirección de la escuela. Como dijo Yendri, realmente estas actividades son importantes en la formación, sobre todo cuando contamos con personas tan importantes y tan conocedoras de la temática sobre el suicidio. Sin más por el momento, le cedo la palabra a don Cristian para que pueda proceder a hacer la presentación, perdón, a Yendri, perdón. Cedo la palabra a Yendri para que, Gracias. adelante. Gracias. Gracias, doña Marcela, por sus palabras. Y bien, me permito presentar a Cristian. Él es el coordinador de la Maestría Profesional en Psicología Clínica y de la Salud Mental de la Universidad Fidelitas. Él es psicólogo, cuenta con estudios de enseñanza superior en Psicología Clínica y Psicopedagogía. Tiene más de 14 años como docente universitario y más de 3 años como coordinador académico de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud Mental de la Universidad Fidelitas. Es psicólogo del Ministerio de Educación Pública en materia de prevención e intervención de derechos estudiantiles y está certificado como mediador. Así que bienvenido, Cristian, el espacio es tuyo. Muy buenas noches para toda la carrera de psicología. Eh, Más que como uno más, me siento muy feliz como parte de de nivel de grado, bachillerato, licenciatura y de maestría de estar en este evento. Eh, Cordialmente les damos la bienvenida. Hemos tratado desde la carrera de psicología en propiciar estos espacios de formación profesional. Esperamos que en esta noche aprovechemos el conocimiento de tres grandes mujeres expertas y especialistas en el tema que nos van a compartir sus conocimientos y su experiencia. Esto es un tema que vamos a compartir en la noche y nos vamos a dar cuenta de que está ahí, no es un mito. Hay personas que tienen temor de hablarlo y nosotros muy preocupados queremos abrir estos espacios en tema de la salud mental. Y sin más por el momento, agradecerles a los estudiantes, tanto de grado y de posgrados, por estar aquí participando, a doña Marcela Lizano, por todo el apoyo a la carrera, todas las actividades, a Yendri por parte de Bienestar Estudiantil y por supuesto a nuestro elenco de panelistas que hoy tenemos un super equipo. Aprovechemos esta noche y bienvenidas. Adelante, Yendri. Gracias, Cristian, por tus palabras. Pues me permito presentar a la moderadora de este conversatorio. Ella es Sinaí Valverde Ceciliano, es psicóloga de profesión, pero más de vocación. Desde principios del 2020 trabajó arduamente en la creación y posterior en la supervisión técnica y operativa del despacho de apoyo psicológico. Coordina la Comisión Interinstitucional e Intersectorial de Procedimiento Interinstitucional Intersectorial, traslado de personas con trastornos o alteraciones psicomotoras, emocionalmente agitadas y o con intento de suicidio. Coordina el equipo de especialistas de abordaje de comportamiento suicida del Ministerio de Salud. Ha brindado múltiples ponencias de salud mental,
y del comportamiento suicida. Es representante del Ministerio de Salud ante el Plan Nacional de Drogas. Es miembro titular del equipo de puesto de mando de gestión del riesgo del Ministerio de Salud. Es el punto focal de la Secretaría Técnica de la Salud Mental ante la Contraloría General de la República. Representa al Ministerio de Salud por delegación directa del ministro de la Comisión Técnica de Salud Mental Regional del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica como miembro suplente y actualmente está finalizando la maestría en Psicología Clínica y de la Salud Mental en la Universidad Fidelitas. Cursa actualmente una certificación internacional en suicidiología. Un lujo de moderadora, así que bienvenida, Sinaí, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, qué pena, porque no simplemente Sinaí, ¿verdad? Esas a veces quedan de más, pero bueno, he tenido la dicha de trabajar en este tema, entonces podemos hablarle con alguna propiedad, igual que las colegas que me acompañan hoy. Saludos a todos ustedes que están hoy en este espacio de manera virtual. Hace algún tiempo los hacíamos presencial y eran también muy enriquecedores, pero no queremos dejar que quite esa riqueza. Por este medio también pueden contactarse, preguntar, intervenir. Esta ponencia que tenemos hoy es parte de estos conversatorios que durante todo el mes se están dando aunados a la campaña Escuchar es Vivir, que se está dando a nivel nacional en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y la Universidad Fidelitas dijo, nosotros también nos unimos a esta gran campaña. Pues bien, el tema solicitado y acordado para hoy es cuáles son esos retos que tenemos para prevenir y hacer abordaje de riesgo suicida, tomando en consideración la situación psicosocial que el COVID nos tiene. Entonces, recordarles que sí vamos a tener espacio para sus consultas y comentarios. Entonces, con las colegas vamos a abordar algunos puntos que hemos considerado importantes, pero tenemos también, como más importante, es poder aclarar cualquier consulta que ustedes tengan. Dos colegas de amplísima trayectoria que han iluminado el camino de muchas personas, que han dejado en el camino, han dejado huellas con sus acciones. Entonces, primeramente me complace presentarles, saludar a la doctora Ana Catalina Calderón. Ella es psicóloga también cuenta con una maestría profesional en psicopedagogía, es certificada internacional en suicidología, es uno de los enlaces regionales de salud mental y coordinadora de las instancias regionales de comportamiento suicida de Alajuela y Heredia. Les puedo decir que es de las personas que más trabaja a nivel regional y local. Trabajamos juntas también en el equipo técnico de abordaje de comportamiento suicida del ministerio. Ella también es miembro activa de la Comisión de Salud Mental del colegio, docente universitaria, y además está decir que ha hecho múltiples ponencias en general de salud mental y en comportamiento suicida. Gracias, Cata, por su entrega en este tema. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Sinaí, por la presentación. Muchas gracias a todos los que están ahorita hoy, conectados con nosotros en este conversatorio tan importante. De verdad, es todo un honor para nosotros estar acá y sobre todo muchas gracias a la universidad y a quienes articularon esta posibilidad, porque estos espacios psicoeducativos son de suma importancia. No solo nos acercan, nos sensibilizan y también nos dan un espacio de calor humano para poder conocernos en medio de tanto caos que hace el COVID y en medio de la tecnología. Muchas gracias. Gracias. También nos acompaña la doctora Mitzi Spedny, de profesión psicóloga e investigadora de amplia experiencia. La colega Spedny, ella trabajó por muchísimos años en investigación en la UCR, específicamente temas que tenían que ver con trastornos anímicos, y de uno de los estudios que nosotros, o que a nivel de la carrera, espero que todos ustedes también hayan oído, y si no, estudien lo de la secuenciación del genoma completo de familias con trastornos psicóticos y afectivos. Ella fue parte de esa investigación y entre otros de los más reconocidos de endofenotipos bipolares en aislamientos. Ella es parte de ese gran equipo. A partir de esto también fue parte de la fundación de la Asociación Costarricense de Trastornos Anímicos, ACOTAR,
y en esto ha estado desde hace más de 20 años brindándole ayuda a miles de personas con trastornos anímicos. Desde ahí da servicios de terapia individual y grupal y a toda la población. Trabajado también con múltiples consultorías a nivel de país y a nivel internacional, con OMS, con CONAPDIS, UCR, entre otro montón, y es miembro de la red de ONGs de salud mental del país, docente universitaria y ponente también de múltiples temas en salud mental y en este comportamiento suicida. Gracias, Mitzi, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. ¿Pasó algo con el audio de Mitzi? No te escuchamos. Ya se lo está habilitando. Bueno, estas situacioncitas a veces se dan, ¿verdad? Ya habíamos hecho la prueba un minutito antes de que, nada que más ustedes listo entraran. para que doña Mitzi lo active, nada más, ya está habilitado. Adelante, colega. Mitzi. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí, Ok. pero no te vemos. Disculpen. Buenas noches. Muchas gracias, Sinaí, por la presentación. Gracias para los organizadores de este evento y a los que nos están escuchando. Realmente creo que una de los factores protectores es precisamente abrir estos espacios para poder conversar sobre estos temas. Así que los felicito muchísimo por esta iniciativa. Buenas noches. Ahora sí te vemos, Mitzi, gracias. Pues bien, para hablar de este tema, yo creo que, y en acuerdo con mis compañeras, tenemos que hablar de cuál es la situación que se ha generado por la pandemia. Así, ¿qué es lo que hace que estemos con algunos riesgos y que nos tengan en ciertas situaciones con alertas? Entonces, lo primero que yo quisiera que nos mencionen las colegas, que desde su quehacer profesional, ¿cuáles son esas situaciones que más se están viendo afectadas en nuestra población? Mitzi. Sí, es sin duda, desde que iniciamos con esta pandemia, hemos estado en una crisis y básicamente, pues una crisis es un evento que nos saca de nuestro ordinario. Entonces, desde que iniciamos, hemos tenido ante esta crisis una serie de pérdidas que yo creo que es lo que ha producido pues un aumento no solamente en los trastornos de ansiedad, en los trastornos anímicos, sino también pues ha incrementado el riesgo de ideación suicida y de inclusive del acto suicida. Entonces, aquí yo creo que sería muy importante y una de las cosas que hemos tratado de hacer desde acotar que mencionaba Sinaí es enfocarnos en los factores protectores y ver cómo los podemos reforzar y revisar los factores de riesgo, que son los factores que nos ponen pues en un margen de probabilidad para trastornos anímicos, ansiosos y desgraciadamente también en la ideación suicida. Cata, desde el quehacer comunitario, ¿cuáles destacaría usted? Bueno, en realidad, todo esto ha sido un reto, ¿verdad? El tema del COVID ha venido a generar toda una inestabilidad y quizás vino todavía a ser como una ola más grande de la que ya quizás muchos estaban enfrentando.
En el quehacer cotidiano, dentro de lo que son las instancias y el trabajo que nosotros realizamos, hemos identificado un elemento muy importante que es la parte de la empleabilidad, ¿verdad? Entonces, ahora que Mitzi estuvo hablando sobre los factores de riesgo, quizás ahorita este tema de la falta de empleo, de las reducciones de las jornadas laborales, entre otros más, se ha convertido en uno de los factores de riesgo más importantes, ¿verdad? Y más palpables. Y aquí es donde quizás esa conexión comunitaria, el saber que hay en estos escenarios donde cada uno de nosotros trabaja, donde podemos tener nuestros consultorios, donde de pronto salimos a trabajar, es muy importante porque puede ser que haya bolsas de empleo, puede ser que haya posibilidades que permiten conectar a estas personas que en realidad pues su preocupación es muy grande. Y el tema acá es que a veces esta falta de empleabilidad se puede llegar a convertir en un detonante, ¿verdad? Donde quizás, como decía ahora la compañera, vienen personas en un estado de crisis donde están pronto descompensadas, donde hay una mucha desorganización en cuanto a la manera de tomar decisiones, ¿verdad? Su cajita de afrontamiento de pronto no funciona igual, ¿verdad? Porque quizás no solamente hay un tema de empleabilidad, sino que se suman otros factores de más, ahorita los podemos ir conversando, y pues hacen que la persona aumente aún más su crisis, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo de pronto que tengamos un factor protector a la par cuando hay algo tan importante como el empleo, porque el empleo no solamente nos va a proveer una parte económica, sino que el empleo nos va a dar un sentido de identidad. El empleo viene, nos hace ser pertenecientes a un sistema, de pronto me hace sentir productivo, me hace sentir que doy una huella, ¿verdad? Sumándole muchas veces a ciertas connotaciones socioculturales donde hay mucho rol proveedor, ¿verdad? El hecho de que de repente ya no tenga ese rol, ya de pronto mi identidad se descompone, o sea, se viene a mermar, se viene para abajo, ¿verdad? Y a veces esto va todavía a complicar nuestro escenario porque de pronto estas personas requieren de un acompañamiento psicológico, pero ¿cómo pagamos? ¿Cómo accedemos? ¿Cómo voy? ¿Verdad? Entonces entramos como en ese círculo de vicioso donde no tengo ayuda, no tengo trabajo, ¿verdad? Y voy sumando y pues se nos complica más el escenario. Claro. Creo que también aquí un factor que, entonces, para correlacionarlo un poquito a nivel emocional, este es solo uno de los grandes detonantes, la situación económica. Y esa situación económica me genera estrés. Mixi, ¿qué pasa con el estrés en nuestra vida? Usted que es especialista en trabajar esta parte a nivel emocional con las personas. Bueno, aquí primero tenemos que ver cuáles son los efectos del estrés prolongado a nivel físico. La verdad es que mucho de lo que tratamos de hacer nosotros es explicar que el estrés no necesariamente es malo. El estrés, más bien, el estrés de corto plazo nos puede ayudar muchísimo, inclusive a subir nuestra capacidad autoinmune. Entonces, cierto estrés es importante, ¿verdad? Además que nos ayuda a enfocar, a poder unir fuerzas y poder entrarle como a un tema. Pero el cuerpo humano realmente está hecho para manejar estrés de corto plazo. O sea, nuestro cerebro está adaptado para que nosotros, ante una situación estresante, nosotros podamos reaccionar, solucionar y luego tranquilizar las aguas, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta crisis? Que no ha sido un estrés de corto plazo, ha sido un estrés de largo plazo y todavía no sabemos de cuánto más tiempo vamos a tener. Entonces, el efecto, por así ponerlo, del estrés de largo plazo es que termina teniendo un impacto en nuestras emociones. ¿En qué sentido? Pues aquí es donde viene lo importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que, digamos, por así ponerlo, lo que el estrés se come, ¿verdad? Que el estrés se come los neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos bien. Entonces, es muy importante en estos tiempos de crisis ver cómo subimos nuestra capacidad de protección ante el estrés prolongado. Yo pienso que me encanta tu pregunta, Sinaí, porque el manejo de las emociones, desde mi punto de vista, es esencial. Es cómo manejamos las emociones, cómo empezamos no a decir estoy deprimido o estoy asustado ante esta incertidumbre
sino cómo aceptamos esa emoción, cómo dejamos de tenerle miedo a lo que en algún punto podríamos ver como emociones negativas, ¿verdad? Que es la depresión, la tristeza, la ansiedad, el miedo, el enojo. Y más bien enfrentar esas emociones con aceptación y justo lo que estamos haciendo, hablando de esas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros que hemos hecho o hemos tratado de atender en estos últimos meses todo el tema de las emociones ante esta crisis COVID-19, hemos detectado digamos el principio de las 4 Es. Evoque la emoción, explore la emoción, expanda la emoción y exprese la emoción. Entonces, hemos tratado de abrir espacios y de enseñarle a la gente, porque la verdad es que, bueno, inclusive desde el punto de vista mío personal, cuando yo tengo una situación que no estoy manejando bien, conforme más conocimiento tengo, mejor puedo manejar esa situación. Entonces hemos tratado de darle conocimiento a las personas sobre cómo las emociones pueden impactar el ánimo y cómo el ánimo nos puede llevar a que manejemos la crisis constructivamente o destructivamente. Sí, de esto, Mixi, también volviendo un poquito a correlacionar ese impacto emocional, partamos nuevamente de esa situación económica, ¿verdad? Nos lleva a el tema de el estrés que también me genera, además de la situación que tengo, es ese temor al contagio o el temor o el estrés que me genera el haber o que alguien de mi familia se haya contagiado y las secuelas después del contagio, que esto por lo menos es uno de los temas del día a día que se atienden en la línea despacho apoyo psicológico de las personas que te llaman porque tienen un familiar en UCI y saben que el 50% de las personas que ingresan puede que no salgan, y si además es una persona con factor de riesgo, lleva más, como diríamos, lleva más números del talonario. Ese estrés que se va acumulando, además de los problemas de relaciones de convivencia, que ya no tienes esa curita que socialmente te servía al salir al trabajo todos los días y verse en solo unas horas, ahora se ven más tiempo, o el tema también del teletrabajo, ¿verdad? Quieren referirse a este tema ya como un paquetito más grande, ya propiamente hablando con temas de COVID, por ejemplo. Sí. Sin duda, las emociones que estamos enfrentando, sobre todo en una situación donde tenemos una experiencia cercana de un ser querido que ha muerto, ha fallecido o que está muy enfermo por el COVID, son muy complejas porque son varias, ¿verdad? Uno está lidiando no solamente con el duelo, la pérdida, la preocupación, sino también con un evento, con un sentimiento de miedo, ¿verdad? De qué pasa si a mí me pasa eso. O sea, esta situación nos ha acercado, por así ponerlo, a nuestra propia muerte, ¿verdad? Y eso al ser humano, por más preparados que estemos, por más viejos que seamos, ¿verdad? Siempre nos expone y nos vulnerabiliza muchísimo. Yo creo que aquí el tema es, ¿las emociones me pertenecen o yo le pertenezco a las emociones? Porque ante disculpen la expresión, ante un arroz con mango emocional, por así ponerlo, ¿verdad? Que es como todo es muy importante tomarse el tiempo para decir cuáles son las emociones que yo siento sin tenerles temor. Yo parto de que a las emociones no hay que verlas como que son ni malas ni buenas. Las emociones son información que son útiles para darnos una luz hacia por dónde tenemos que caminar. Inclusive el miedo es importante sentirlo, el enojo es importante sentirlo. Pero entonces, en el momento en que nosotros nos hacemos poseedores de nuestra emoción, yo creo que es como el primer paso
para poder hacer un manejo adecuado de esas emociones, que como lo mencionabas, ante una situación tan compleja como tener un ser querido en cuidados intensivos, obviamente se van a desarrollar muchos temores y además, ¿verdad? Hay un tema ahí de cómo lo estamos manejando socialmente, ¿verdad? Entonces, no solamente son las noticias oficiales, sino que es todo el burumbum de las redes sociales que, con todo el respeto, yo sé que las redes sociales tienen cosas muy positivas, pero también pueden incrementar la sensación de angustia y la sensación de no entender, de no saber qué está pasando, y ahí es donde tenemos más pérdida de control interno. Cata, sobre el tema de... Sí, adelante. Perdón, Tina, sí, adelante. Es que quería agregar algo muy importante de acuerdo a lo que Mitzi estaba explicando y también muy de la mano de la que hablabas al principio, que es sobre el miedo a contagiarme, el miedo a que lleve el virus a la casa y el miedo a tener a alguien ahí en la UCI, ¿verdad? Eso es algo inimaginable y como decía Mitzi, nos acerca nuestra propia muerte y eso es lo que más ha generado la ansiedad en muchos, inclusive esa misma incapacidad de control, porque quizás yo antes controlaba lo que hacía, lo que venía, pero es que esto no lo podemos controlar, ¿verdad? Vienen medidas que nadie sabe qué va a pasar, qué viene, qué va, y esto genera mucha inestabilidad. Sin embargo, yo quería enfatizar en un duelo muy importante y a veces no se habla. Hablamos del duelo cuando alguien falleció por COVID o porque de pronto atravesaron la muerte en pandemia, quizás no por COVID, pero por otra causa. Y de pronto pues todo el ritual funerario, etcétera, fue distinto y eso pues también es algo que ha marcado a muchas familias. Sin embargo, el duelo al que me quiero referir es a todos los cambios que la pandemia nos ha dado y todos estamos en duelo. Estamos en duelo porque ya no salimos quizás todos al trabajo, porque de pronto en las efemérides y en las celebraciones en el trabajo venía chocolate, venía que el gallo pinto, que la natilla, que hacían bailes, ¿verdad? De pronto los chicos iban a sus escuelas con más libertad, no tenían la mascarilla, ¿verdad? Y todos estos cambios implican una pérdida y son pérdidas de las cuales no se hablan. Entonces, esto va muy asociado a la parte emocional porque el duelo tiene muchas emociones, es como una montaña rusa. A veces andamos en un plano muy equilibrado y de repente vienen aquellos bajonazos donde nos sentimos vomitados, ¿verdad? Donde de pronto vienen enojos, vienen de pronto negación, vienen interrogantes. Y esto es algo que ha calado emocionalmente en las personas, en especial porque esos escenarios de regulación emocional quizás no son los más notorios en los sistemas familiares. En muchas ocasiones también en la pandemia ha llegado a exacerbar conductas agresivas, dinámicas ofensivas de comunicación. De pronto también ha aumentado el manejo o el aumento de consumo de licor, de drogas psicoactivas, hasta bares clandestinos hay, ¿verdad? Por todo lado. Y no es por un tema de juzgar, es que este tipo de conducta viene a tener una función en el ser humano. Y muchas veces esa función va asociada a una emoción no resuelta, a un dolor indescriptible, por eso es que el consumo va muy asociado con todo lo que es el gesto suicida. Y pues mucho de esto viene a hablar de lo que Mitzi dice, ¿qué hacemos con estas emociones? ¿Qué escucha le estamos dando a los más pequeños en casa? Porque esto no es un duelo solo de nosotros los adultos, es de todos, hasta el adulto mayor. Hay muchos adultos mayores que su paseo, con todo el respeto, era ir a la feria. El paseo de ellos era ir a la feria y ustedes los pueden ver donde se ponían colonias, se perfuman, se pintan, van, ¿verdad? O a veces el pasadito de la mañana ir al parque con los amigos. Y todo esto está completamente censurado. Entonces viene a ser un duelo que nos recarga, viene a ser también cambios donde en la dinámica familiar hay mucha recarga de roles, ¿verdad? De pronto puede ser que a alguien se le recargue más el cuidado de los chicos, el estudio, el hecho de que están haciendo los chicos estudio en casa, ¿verdad? Hay igual personas que son estudiantes universitarios que nos han comentado que ahora son además de estudiantes, el que hace el oficio, el que atiende a sus hermanos, el que de pronto si el hermano se enferma tiene que correr. Entonces muchos roles se han llegado a invertir y eso también cala montones en la parte emocional de las personas. Sí, hay otro factor que es sumamente importante, que también tengamos esa aproximación si está en nuestra realidad, de nuestro entorno, y es en dos vías, el uso de la medicación, que entonces las personas que ya tenían una medicación prescrita
ya no les es suficiente, o los que no la tenían y entonces empezamos a hacer uso de medicación porque ya no estoy logrando sostener esto por mi propia voluntad, y o el uso de sustancias psicoactivas. Desde la experiencia de ustedes en las consultas y en los abordajes comunitarios, ¿cómo se ha visto este tema, colegas? Bueno, yo pienso que efectivamente se ha incrementado todo lo que es el uso formal, como todo lo que tiene que ver con recetas de ansiolíticos sobre todo, y antidepresivos, todo lo que son los estabilizadores anímicos, pero también se ha incrementado el uso de drogas no formales, como todo lo que es de las drogas, las sustancias psicoactivas, que la gente está usando para tratar de calmar y tratar de controlar. Pero desgraciadamente este segundo grupo, pues como todos sabemos, tiene un efecto boomerang y realmente lo que hace es terminar de debilitar, ¿verdad? Y no nos ayuda a poder reforzar los factores protectores que necesitamos, ¿verdad? Ahora más que nunca necesitamos volver, como decía Cata, ¿verdad? Toda esa pérdida de control que hemos tenido, que ya no puede, ya todo esto nuevo, ¿verdad? Que ya hemos perdido las relaciones sociales, la interacción social. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para generar otra vez esos factores protectores dentro de las circunstancias que tenemos? Entonces, yo creo que a pesar de que en ninguna forma estoy diciendo que estoy en contra de los medicamentos cuando estos se necesitan, sí creo que es muy importante revisar lo que se puede hacer desde mi empoderamiento sobre mis emociones, qué puedo hacer yo para poder generar un estado de mejor bienestar emocional, ¿verdad? Como por ejemplo, hacerse la rutina, hacerse un programa de ejercicios, ver cómo puedo buscar alternativas para los contactos sociales y familiares. En este sentido, pues todo lo que son las plataformas ha sido de mucho uso. Pero, y sí, lo importante es, pues siempre hacerlo a través de un médico, psiquiatra o médico internista o general, y no automedicarse. Creo también, Mitzi, que aquí, ante estas situaciones extremas, donde la gente ya se está quedando sin recursos, especialmente los emocionales, los psicológicos, porque por más que hace, como que ya no están siendo suficientes, por más que lo intente, como dice la canción, todavía siento como que ya me está afectando, porque el COVID, o sea, el COVID físico, a nivel físico, hay una afectación física, pero también hay otra parte que es social y emocional. ¿Qué es lo que está gestando esta pandemia a nivel emocional? Ese sentimiento de soledad, porque a veces más que es una interpretación, porque el distanciamiento físico no tenía que tener distanciamiento social, podíamos estar muy conectados a través de las redes, por ejemplo. ¿Qué otras cosas se están gestando a partir de esta pandemia a nivel psicosocial? Sí, como decía Cata al principio, pues yo creo que han implicado, han habido pérdidas, y entonces los seres humanos, cada uno tiene su forma, como dice el dicho, ¿verdad? Cada uno de nosotros mata pulgas de una manera específica, y cada uno de nosotros maneja los duelos, ¿verdad? Porque el hecho de que hayamos perdido nuestra rutina nada más no significa que no sea un duelo. Entonces yo creo que aquí es muy importante, y yo no sé si esto llegaría a contestar tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que manejar el duelo, y vuelvo a repetir, para mí la aceptación, el reconocer de que he tenido una pérdida y esto me duele, he tenido una pérdida, y poder estar orientado hacia lo que perdí. Qué bonito que era cuando salía con los amigos, qué bonito que era cuando podía ir a la universidad y podíamos tener estos conversatorios y después compartir con todos. Pero después hay que enfocar ese duelo a todo lo que es cómo me construyo sobre esta circunstancia.
¿Cómo está bien? Yo acepto lo que he perdido y puedo reconocerlo, pero luego, ¿cómo puedo imaginarme cómo me construyo y cómo desarrollo mi vida dentro de estas circunstancias? Entonces son como dos procesos diferentes. Uno es como, esto es lo que he perdido, lo reconozco, pero dentro de lo que he perdido, ¿cómo puedo construir lo que perdí? ¿Cómo puedo reinventarme, por así ponerlo? Cata. Y esa es la palabra clave, el reinventarse, porque vamos a ver, el tema del manejo del COVID como tal, ¿verdad? Y toda la parte psicosocial y cómo esto ha llegado a afectarnos a todos en diferente medida, no solo tiene que ver con nuestros recursos de afrontamiento y con nuestra historia de vida, también tiene que ver mucho con adaptabilidad, ¿verdad? El hecho de que yo venga y, como decía Mitzi ahorita, reconozco que la paso mal, reconozco que esto me está sucediendo. Para eso, yo aquí también, y digo otra palabra muy importante, el autocuidado. Y yo les podría casi decir que muchas veces le echamos la culpa a la pandemia, porque es lo que está ahorita. Ay, es que tengo problemas con mi pareja porque la pandemia, es que tengo problemas en el trabajo por la pandemia, o sea, tengo problemas con mis hijos por la pandemia, pero en realidad la pandemia viene a darnos muchas enseñanzas. Y tenemos que también salirnos un poco como de esa desconexión de venir y decir, bueno, ¿esto qué he aprendido? ¿Cómo he logrado adaptar? ¿Qué he logrado, digamos, identificar recursos positivos para incorporarlos? ¿Verdad? Para poder, digamos, retomar, para poder sobrevivir, ¿verdad? Porque yo creo que aquí tenemos que también entender que el hecho de que la pandemia esté no hace que la vida, pues, esté esperando que pase, sino que la vida continúa y que este proceso de adaptabilidad, de reencontrarnos con nosotros mismos, de valorar qué cambios tengo que hacer, es una invitación a que nos movieron el piso, ¿verdad? Ahora, mucho de acá, y que es importante subrayarlo, es que a veces nos mueven el piso y me puedo caer, me resbalo, hoy vengo y ya estoy de nuevo, ¿verdad? Pero quizás para muchos se resbalan, se vuelven a resbalar y no hay manera de sostener. Y aquí es donde entra un tema muy importante dentro de todo esto que venimos hablando, y es que de pronto cuando me cuesta levantar, cuando me cuesta sostenerme, puede ser que de fondo empiece a sintonizar o empiece a tener esa conexión con no puedo seguir, así ya no quiero, estoy enojada con el mundo, por más que lo intento no lo logro, nada me sale, quiero desaparecer, a nadie le importo, nadie me llama, nadie me conecta, nadie sabe si me bañé o no me bañé, nadie sabe cómo ando vestido, cómo ando vestida, y empezamos a tener entonces un inicio de lo que se llama el continuo del suicidio, que ya es donde empezamos a identificar a personas que dentro de su parte cognitiva empiezan a tener ideaciones, empiezan a tener ese tipo de pensamientos súper asociados al no querer más, al no querer continuar, a no querer más. Y aquí es donde empezamos a generar esa gran pregunta, ¿dónde están esas redes que pueden sostener para que a la hora de que nos movieron el piso me pueda levantar con fuerza y decir, bueno, aquí voy, me llevan a rastros, pero voy, ¿verdad? Y a veces tener ese reconocimiento que decía Mitzi al principio es clave. Y para ahí es donde estamos nosotros como psicólogos con una gran importancia en trabajar esa parte emocional, porque si fuera así de fácil y de sencillo, la gente estuviera en otro nivel de autoconocimiento, pero a veces esa parte o esa habilidad tan clave para la vida de autoconocerse no es tan sencillo. No es tan sencillo venir y decir, siento dolor, siento pérdida porque quería ir a trabajar y darle un abrazo así hoy en la reunión y no la logré ver, ¿verdad? O de pronto venir y decir, mira, es que yo quería seguir estudiando, pero me despidieron y no lo logré. Entonces es un montón de microduelos que vamos teniendo, se juntan. Y si no se gestúan de manera adecuada, si no me siento, me pego la llorada, ¿verdad? De pronto iniciamos con este sutil ideación. Y de la ideación, si no logramos identificar, empezamos quizás a observar a personas que pueden tener un lenguaje muy sutil con la muerte. ¿Qué es el lenguaje sutil con la muerte? Donde empezamos a identificar pacientes que usan sustancias psicoactivas, pacientes que están tomando muchísimo más de lo normal a nivel de licor, de pronto aquellos que ya no quieren tratamientos, aquellos que se empiezan a dejar morir, como dicen por ahí, aquellos que ya no quieren comer, que su rutina ya no es la misma. Anteriormente, ahora Sina y Mitzi decían que, bueno, tal vez ya la rutina no me sirve. Yo he escuchado muchas personas que le dicen a los médicos, ¿cuál ejercicio? Yo no puedo ir al gimnasio, no tengo plata y está el COVID. Y los médicos les dicen, pero usted puede hacer esto y lo otro, y las personas no tienen esa noción,
Entonces, a veces creemos que la casa es solo para ver tele, pero no ideamos que quizás en ella podemos también establecer espacios para nuestra salud mental, para continuar, porque como decíamos al principio, nadie sabe cómo va a pasar esto de la pandemia, nadie sabe cuánto más vamos a durar así, nadie sabe qué medidas vienen de más, pero lo que sí se sabe es que hay que vivir, hay que continuar y hay que apoyarse unos a otros. Como decía ahora Sinaí, no es un tema de un distanciamiento social ni emocional. Es decir, aquí estoy, es dar ese apoyo hombro a hombro, porque nuestras personas están iniciando pensamientos suicidas, están haciendo gestos y lamentablemente si no logramos prevenir en estos o detectarlos en estos, puede avanzar a hacer los intentos. Y los intentos y las ideaciones y todo esto cúmulo de todo lo que es la parte del riesgo suicida puede generar también eventos traumáticos y lidiar con este tipo de situaciones, aunado todos los microduelos, entre otros factores más que hay, en realidad son pues, factores que pueden realmente provocar un desastre familiar, si se podría decir así, o todo un cúmulo, ¿verdad?, de variantes aún, si esta familia no pide ayuda o no tiene esas posibilidades de accesar a los servicios de salud para ser, digamos, atendidos. Sí, perdón, me gustaría agregar a esto que dijo Cata, que me parece excelente, de cómo la ideación suicida empieza con un diálogo interno y todos tenemos un diálogo interno. Y yo creo que una de las cosas que me parece muy, muy importante en esta crisis es, y uno de los factores protectores o se pueden hacer factores de riesgo, es qué tipo de diálogo interno tenemos. Porque si empezamos como nos mencionaba Cata, con un diálogo interno de yo lo perdí todo, probablemente nunca más vuelvo a tener un trabajo, era mi graduación y ya no hubo graduación, entonces me quedé sin graduación, nunca más voy a tener una, ¿verdad? Son narrativas, autonarrativas que nos hacemos, que nos pueden hacer mucho daño. Y parte del autocuido es en este momento revisarnos muy bien. Imagínense que por ahí leí que el ser humano tiene alrededor de 70,000 pensamientos al día, alrededor de 70,000 pensamientos al día. Y 3/4 partes de esos pensamientos son repetitivos. Es el diálogo que nos decimos siempre, es que, ay, a mí siempre me pasan estas cosas, ¿verdad? Porque tenemos patrones que tienen una narrativa que nos hemos hecho y cuestionar esa narrativa, sobre todo cuando esa narrativa no nos ayuda a tener bienestar, es hoy día de importancia esencial. Sí. A todos los que están aquí conectados, les decimos, vean, si ustedes o alguna de sus personas cercanas le han visto, identificado alguno de estos factores de riesgos o algunos de estos detonantes que mencionamos u otros que no estaban antes de la pandemia, el riesgo suicida podría estar latente. O sea, no es algo de que digan, no, eso le pasa a las otras familias. No, nos puede también pasar a nuestra familia o a nosotros mismos, porque hay personas que digan, ¿y si soy yo la que estoy empezando a presentar esos pensamientos o me asusto porque los empiezo a presentar? Podrían estar ahí, así como antes decíamos, no, el COVID pasó allá en una gran ciudad en China, o no, eso solo al otro lado del gran charco, ¿verdad? Solo en Europa y en esos lados. Y ya cuando llega de este lado, no, eso es solo a las personas del centro de San José. Y cuando ya lo empezamos a ver cerca en el barrio, cuando ya lo empezamos de pronto a ver en el vecino cercano o en mi propia familia, que ya han habido casos, entonces podría ser yo también la próxima persona que lo tenga. De la misma manera nos podría pasar con el tema del suicidio. Entonces, a partir de este momento, en esta segunda parte, les vamos a hablar de factores protectores. ¿Qué podríamos hacer? Tips, recomendaciones para la prevención del suicidio. Y aquí, sí, las colegas son muy especialistas porque trabajamos en esto. Entonces, les doy la palabra, compañeras, todo el espacio y a todos las preguntas que tengan sobre alguna de la primera parte o esta segunda parte que vamos a conversar, bienvenidas sean. Cata.
Vamos a ver, es mucho que retomar, ¿verdad? Porque cuando nos hablan de todo lo que es la parte de qué hacer, de cómo venir y cuidarnos, ¿verdad? Y cómo venir y valorar qué podemos desarrollar para no tener estos diálogos que ahora Mitzi lo explicaba súper bien y justo así es como iniciamos todo este tipo de dinámicas, ¿verdad? Me parece que uno de los primeros aspectos es cómo me estoy cuidando. ¿Cuál es mi autocuidado específico? ¿Qué estoy haciendo por mí? ¿Verdad? Y cuando nosotros hablamos de esta parte de autocuidado, yo quisiera que lo viéramos de una manera integral y yo ya casi les voy a proyectar como algunos tips que por ahí pueden ayudarles. Algunos de pronto van a decir que son un poco infantiles, pero sí les puedo decir que pueden ayudar, ¿verdad? Y que a veces creemos, ¿verdad? Que vamos a atender familias o vamos a atender personas que nos van a decir, es que yo no tengo plata para de pronto comprar un juego para pasar con mis hijos, o yo no tengo plata para invertir en esto o lo otro, pero no se requiere dinero. A veces son cosas muy prácticas. ¿Qué quiere decir un autocuidado integral? Un autocuidado integral es que nos imaginemos a nosotros como seres humanos enteros de pies a cabeza y empecemos a decir, ¿cómo cuido mis pensamientos? ¿Qué estoy gestando acá? Estoy gestando desde que me levanto un otro día más encerrado en la casa, estoy encerrado de nuevo aquí valorando qué hay en las noticias, qué hay en las redes, vean lo que dicen y aquí el ministerio dice tal cosa, aquí dice lo otro, que la vacuna no sirve. Estoy pensando en eso, estoy alimentando esos pensamientos con una regadera positiva, negativa, ¿qué estoy gestando? ¿Qué estoy controlando? Yo sé que nosotros no podemos controlar que el pensamiento no llegue, pero yo puedo controlar qué hago cuando está acá. Y eso es algo que tenemos que tener ese poder de ejercerlo. O sea, si de repente viene un pensamiento y me dice, todo va mal, ok, no todo va mal, estoy acá y puedo hacer algo con esto, ¿verdad? Y empezar a sustituir, o sea, ¿qué puedo sustituir a nivel cognitivo, ¿verdad? Y además de eso, a nivel cognitivo, no solo existe el hecho de control del pensamiento, existe también aquellas actividades que me permiten nutrir mi cerebro. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy revisando? ¿Verdad? O sea, mi tiempo libre que leo, vuelvo, repito al tema, me meto en redes sociales para ver cuántos muertos hay, para generar alarma en mi cerebro y todo mi ser, o estoy buscando otras cosas. De hecho, yo les voy a decir que en este tema de autocuidado, existen las vacunas que no son de Pfizer, ni de Moderna, ni de AstraZeneca, son las vacunas nuestras. Si yo a nivel inmune me cuido, si yo a nivel inmune me alimento, y eso que quede muy claro que los psicólogos no estamos ni recetando, y tampoco decimos qué comer y no, porque para eso está el nutricionista, pero tenemos que tener esa asociación. A veces lo que comemos ayuda, o a sentirnos que rebotamos, o a sentirnos realmente bien. Hay una conexión con todos nuestros neurotransmisores, nuestro sistema digestivo, nervioso, etcétera, que no podemos desconectar. Ahora, otras personas a mí me dicen, Cata, me sirve el spinning, yo voy a spinning o yo corro, pero yo le digo, sus pensamientos, los dejan de lado. Cuando digo integral, es todo, desde el pensamiento, desde la parte del cuidado en comer, desde la parte del cuidado en la hidratación, desde inclusive el hecho de venir y leer algo bonito antes de acostarme, ¿verdad? Por ejemplo, la parte física, no digo que no es importante, bueno, hagamos una rutina, como decía ahora Mitzi, ¿verdad? Pero no es solo que enfocarse en eso. Otra área que a veces dejamos mucho de lado es la parte espiritual. A veces asociamos que espiritual es estar rezando, ¿verdad? Y rezarse 1000 rosarios al día, al que le funciona, bienvenido. Pero no se trata de eso. Se trata de tener una fe. Se trata de entender que hay algo más allá que nos puede sostener. Es algo en que creemos, algo que sostiene. Por ejemplo, también es muy importante que valoremos cómo manejamos nuestras emociones. ¿Qué estoy haciendo? Hay emociones que se nos quedan aquí, no las logramos sacar, pero entonces busquemos una buena manera de sacarlas. ¿Cómo? Pintando, escribiendo, de pronto a veces hasta cantando, ¿verdad? Todos estos son aspectos que tenemos que considerar. Y la parte social, aunque ahorita no es lo más recomendable hacer de pronto las reuniones, podemos hacer muchas cosas a nivel virtual, ¿verdad? Y eso nos puede hacer de pronto estar en comunicación con los demás. Yo acá les quería enseñar un folleto, como les digo, es algo muy integral. Nosotros lo damos mucho en los talleres de autocuidado que a veces nos solicitan, porque a veces las personas no ven recursos y son muy fáciles. Por ejemplo, ¿cómo cuidamos la parte cognitiva? Podemos hacer sopa de letras. Y esto aplica para cualquier edad, desde el momento en que los niños ya entienden la lectoescritura, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, por acá, encontrar diferencias. Yo creo que es más importante invertir el tiempo en este tipo de pasatiempos o leyendo
que buscando de pronto noticias que nos pueden desestabilizar, ¿verdad? O inclusive siguiendo corrientes con aquellos comentarios que lejos de construir pueden destruir. Por ejemplo, aquí nosotros les facilitamos también a las personas series de ejercicios para que puedan estirar, ¿verdad? Para que puedan de alguna u otra manera salirse de su entorno. Ahora Sinaí hablaba del teletrabajo. Aquí en el teletrabajo es importante rescatar las pausas activas, no solo en teletrabajo, en el trabajo normal, porque como les digo, el principal elemento para poder evitar que estas gestaciones se den es iniciar por un cuidado propio. Aquí igual, ¿verdad? Les traemos por aquí las pesitas que a la gente igual a veces no tiene pesas, pues con botellas de agua, o ¿verdad? Sirven. Igual estiramientos. Y acá le recomendamos mucho el hecho de que se puedan pintar mandalas. Yo sé que esto para muchas personas que trabajan arte terapia no les coincide, ¿verdad? Por diferentes perspectivas y tecnicismos, pero hay que también valorar que a muchas personas esto les ayuda. Y por otro lado, yo recalco mucho todo lo que se puede hacer en términos de técnicas de relajación. El hecho de que yo pueda tener yoga, que yo pueda sentarme, relajarme, oxigenar el cuerpo, son técnicas que nos pueden ayudar montones para poder pasarla, ¿verdad?, relativamente mejor y más estable. Mixi, ¿quisieras agregar algunas otras opciones de esta parte de recomendaciones? Bueno, me parece excelente las recomendaciones de Katy, como dice ella, tal vez alguien las pueda ver como muy infantiles, pero por ejemplo la respiración impacta directamente nuestro sistema físico, ¿verdad? O sea, en nuestro cuerpo, y tiene un impacto casi que inmediato en nuestro nivel de ansiedad, en nuestro latido del corazón, y son prácticas que mucha gente desecha porque las ve tan simples que no cree que lleguen a tener efecto. Yo creo que el tema de sensibilización, sensibilizarnos, y por eso es que creo que estos espacios son tan importantes, sobre el tema de suicidio es muy importante. Yo creo que el autocuido, además de todos los puntos que mencionaba Cata, es todo cómo, qué son los bloqueadores que a veces nos previenen de poder hablar. Yo creo que hay un tema tabú de que mucha gente piensa que mejor no hablo de la posibilidad de suicidio porque van a creer que estoy loco, o porque se van a asustar, o porque me siento culpable, que yo que tengo casa, techo, comida, y que estoy pensando en eliminarme, me siento culpable porque esto no es bueno. Entonces hay un montón de bloqueadores, ¿verdad? Como vergüenza, como culpa, como miedo, que hacen que o a la persona que está sintiendo eso no lo exprese, o que los familiares o las personas alrededor no quieran ni siquiera abordarlo, ¿verdad? Y muchas veces se cree, mejor ni lo menciono, porque a lo mejor lo empiezan a pensar, ¿verdad? Cuando la persona ya lo ha estado pensando. Y justo abrir el espacio para poder conversar sobre esto es una de las formas en cómo podemos pues prevenir el suicidio, ¿verdad? Sí, ahora que yo quisiera agregar algunos aspectos importantes, es el tema de el disculpabilizarnos. Aquí frecuentemente a la línea nos llaman personas que sienten culpa, desde el señor que tuvo COVID y entonces siente culpa porque entonces ahora en su pizzería, caso reciente, en su pizzería entonces ya la gente no va a ir y él siente culpa porque fue porque él se contagió. Entonces, el desculpabilizarnos de muchas cosas no es culpa mía que esté pasando esta pandemia. No es culpa mía que la situación económica de mi familia esté disminuyendo. No es culpa mía que en mi casa todos estemos estresados y entonces las relaciones interpersonales no sean tan deseables, entre otros aspectos, todos los, por las razones que sea. Entonces, es empezar a trabajar esa desculpabilización. Asimismo, de trabajar el tema de ese encuentro conmigo mismo. Creo que es un buen momento y que es muy favorable que
el aprendizaje, qué es lo que me está enseñando esta situación transitoria que esperamos que se acabe lo antes posible, qué es lo que estoy aprendiendo de eso. Sí, creo que esos son algunos aspectos que quisiéramos que cada uno de ustedes tenga presente. Son temas muy básicos. No vamos a hablar de las grandes situaciones, de cómo es que entonces yo le hablo a una persona que esté teniendo ya eventos suicidas. Podemos hablarlo de ese tema si ustedes así lo quieren. Tenemos también las técnicas para ellos. Pero ahorita queremos trabajar desde la parte preventiva, desde lo más básico del autocuidado emocional, el trabajo de hacia el estrés, hacia la ansiedad, ¿verdad, Cata? Era, Sina, que a mí me parece muy importante compartir con todos los que acá nos están escuchando, que cuando nosotros hablamos de prevención, a veces uno de inmediato cerebralmente, ¿verdad? O cognitivamente uno asocia a una institución, prevención, caja, tal cosa, ministerio, esto, el PANI, pero no valoramos realmente qué acciones preventivas podemos hacer cada uno de nosotros. Y dentro de todas las revisiones y todo lo que uno ha, digamos, trabajado en este tema, uno de los aspectos que a mí más me ha encantado es qué sostengo yo, cómo miro yo al otro, qué le estoy dando y qué reflejo a los demás. Todos somos seres psicosociales y como Sinaí lo decía ahora, no tenemos que tener culpa de la decisión que otras personas tomen porque pues yo soy yo, excelente, no hay problema con eso. Pero sí es importante revisar cómo sostengo yo a los demás. El hecho de que yo estoy aquí y que las pueda observar a ellas, aunque no sea un contacto, pero tenemos un contacto visual, ¿verdad? Pero cuando alguien me habla a mí cerca, yo lo miro. Yo estoy escuchando a mis hijos, estoy escuchando a mi esposo, a mi esposa, a mi pareja, a la persona con la que comparto, levantando la mirada, sosteniéndolo. Realmente ese acercamiento existe, esa conexión, porque desde ahí inicia un sentido de pertenencia, desde ahí inicia un vínculo y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de vincularse con el otro. Y el solo hecho de hacer sentir perteneciente a los demás, a un círculo de amigos, a un círculo universitario, a un sentido de pertenencia familiar, eso es prevención. Y no es solo prevención en riesgo suicida, es prevención para todo. Consumo de drogas, de pronto a veces hasta depresiones, tristezas, muchas cosas de más. El hecho de que yo pueda trabajar ese vínculo con los demás, ¿verdad? Por otro lado, yo sí quería también enfatizar un poco en que a veces cuando hablamos de factores de riesgo, nos imaginamos como con un checklist aquí, consumo de drogas, separación, divorcio, pero no se trata de eso. Cuando hablamos de la dinámica del comportamiento suicida, aquí vamos todos en la misma botella, en el mismo saco. Los factores de riesgo me pueden dar una lupa de análisis, ¿verdad? Como decía ahora Mitzi, de que, vean, aquí hay muchas alarmas rojas, demos cuidado, pero eso no quiere decir que aquel que no tenga las alarmas rojas no vaya a pasar por una situación de estas. Y acá, uno de los aspectos muy importantes en prevención es hablen. O sea, estos espacios psicoeducativos que ustedes tienen hoy es una parte de prevención. El hecho de que podamos llevar a nuestros escenarios donde nosotros estemos y vemos a alguien más, preguntar, ¿te sientes mal? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque a veces creemos que el suicida, aunque a mí esa palabra no me gusta, lo que quiere es morir, pero en realidad lo que quiere es vivir sin ese dolor, sin esa posibilidad de sufrimiento que tiene. Entonces, el hecho de que podamos establecer esa comunicación, ese contacto, el hecho de que tengan un espacio donde puedan hablar es fácil, es más fácil. Y eso no quiere decir que sea tan sencillo, porque como Mitzi decía, muchos a veces no tenemos esas formas de hablarlo. Pero quizá la manera en que yo lo verbalizo no es acá, es con mis gestos, es con mi conducta, es como de repente mi estado de ánimo, que no quiero que nadie se meta conmigo, y a veces uno lo ve como una mala crianza, como un poco amigos, pero quizás esa respuesta es por algo, ¿verdad? Sí, hay otros aspectos que usualmente nos llaman. Hablo siempre desde la línea porque para nosotros es un medidor, ¿verdad? Que nos dice más o menos por dónde van las situaciones y es el tema de estoy teniendo exceso de sueño o no puedo conciliar el sueño. Entonces, dichosamente hemos tenido orientación de profesionales en los temas y se los vamos a compartir ahora con ustedes, porque de pronto lo puedan estar pasando o familiares o personas cercanas a ustedes. Resulta que de la retina para adentro, el cerebro lo que
interpreta cuando hay luz, ya sea del teléfono, de la televisión, de una lámpara, la luz del cuarto y demás, es que tiene que estar en estado de alerta. Entonces, si nosotros queremos tener un acercamiento a poder descansar, tenemos que buscar que no haya ese mandato de estar alerta. ¿Por qué? Porque si como no puedo dormir, entonces estoy con el teléfono. Resulta que si logramos quitar eso y nos predisponemos para decirle al cuerpo, es tiempo de descansar, que tiene que ser un entrenamiento, puede ser que el primero, segundo y tercer día no te funcione porque está acostumbrado tu cerebro a decir y sí, me desconectaré hasta que ya se me acabe la última gotita de energía que tenía. El problema es que cuando se logra desconectar, se duerme o se desconecta pensando que tenía que estar alerta. Lo ponemos en palabras simples para que nos entendamos, de que tenía que estar alerta. Entonces, en lo poquito que recarga, se despierta exaltado o al día siguiente, porque tenía que estar alerta y necesitó recargar a como pudo. Entonces, es importante predisponer el cuerpo, predisponer la mente, predisponernos para el tiempo del descanso. Y la recomendación inmediata que nos hacen es esto: sin luz, porque de la retina para adentro es interpretado como estar alerta. Entonces tenemos que buscarlo. Que si de ahí no, es que por las rendijas o por la ventana entra luz y no tengo cómo taparla, bueno, nos ponemos un pañito, la camisa o algo en los ojos y buscamos esos otros medios. Por ejemplo, pañetas. Bueno, yo tal vez un poco pensando en ese ejemplo que diste, Sinaí, de que a veces nos quedamos viendo el celular hasta el último porcentaje de batería que tiene el celular. Yo creo que justo en tiempos de crisis, donde hemos perdido muchísimos referentes que teníamos, tenemos una gran necesidad de buscar información, de tener información. Y nuestra tendencia es buscar la información externa en las redes sociales, en las noticias, a través del celular. Y realmente les propongo pensar al revés y que en estos tiempos es cuando necesitamos buscar la información, más bien buscando para adentro, ¿verdad? Y buscar la información internamente, ¿verdad? ¿Cómo me voy sintiendo? ¿Qué puedo hacer por los demás? O cómo he sentido a mis familiares en este momento, o a mis amigos. Y un poco refiriéndome con lo que decía Cata, ahí quisiera mencionar dos puntos. Uno es la palabra compasión, que yo creo que es una palabra que se ha utilizado mucho en el área espiritual, pero que es una palabra más bien para mí muy humanista, y es cómo puedo ser hoy día. La pandemia, la crisis nos está enseñando y nos propone a ser mucho más compasivos con nosotros mismos, ¿verdad? Y no culpabilizarnos, no estigmatizarnos, porque para mí el estigma es de las cosas que hace que temas de salud mental hayan sido tan poco escarbados. Entonces, con compasión, de quitarme todas esas etiquetas, ¿verdad? Que me estigmatizan, y también compasión hacia los demás. Que yo creo que eso, un acto compasivo, ¿verdad? Y ojo, que no es lástima, es compasivo, que es ¿verdad? Sintiendo y sintiéndome activo en esta interacción, no solamente conmigo mismo, sino con cualquier otra persona, ¿verdad? Ayuda mucho, porque uno de los temas que a mí me parece con la prevención de suicidio es que, ¿verdad? Estudios neurológicos sí han visto de que conforme, si esta es nuestra visión del mundo, conforme se nos va haciendo más grave la depresión o la ansiedad, se nos va achicando la parte cognitiva, y entonces empezamos a tener lo que se llama la visión de túnel, y es que ya no vemos posibilidades. Por ejemplo, estoy sin trabajo, ¿verdad? Entonces se nos va esa ansiedad que nos genera estar sin trabajo, se nos va achicando la visión de túnel hasta el punto que uno dice, no hay opción, no hay solución, solo morirme, ¿verdad? Pero y otra cosa que a mí me parece es que mientras la cosa se va achicando, si yo reacciono a tiempo, puedo hacer cosas para expandirla otra vez y tener una visión
o una visión de mundo, una visión sobre mí mismo mucho más saludable. Pero llega un momento donde cuando ya la cosa se me va cerrando mucho, ya cuesta muchísimo empezar a expandirla. Entonces, ahí es donde la intervención a tiempo es muy importante. Sí, ya nos empiezan a hacer las primeras preguntas y dice, ¿qué debo hacer si alguien me dice que sí se quiere quitar la vida? Que no vale la pena seguir. Bajo esta tónica que es muy importante, primero, vamos a dar la respuesta en varias fases. Primero, para hablar de prevención de suicidio, compañeros, es muy importante, y compañeras, que revisemos qué nos genera el suicidio. ¿Qué me genera a mí el hecho de saber que mi amigo, mi conocido, ¿verdad? Una persona cercana no quiere seguir viviendo? ¿Y por qué les digo esto? Porque el suicidio tiene algo que ver con COVID, nos acerca a la muerte, nos acerca a la posibilidad de que alguien quiere ponerle fin a algo y que quizás vamos a tener como ese miedo de que qué le digo, qué no le digo y si después lo hace, o esa angustia de, ¿verdad? Cualquier reacción. Inclusive a mí a veces cuando hacemos este tipo de actividades me dicen, yo siento enojo, Cata, porque como decía Mitzi ahora, tiene todo por la vida y no quiere seguir. Pero si yo lo que hago es escuchar esas emociones mías, no voy a poder tener una escucha activa. Y lo primero que habría que en ese momento generar es tener esa escucha activa, empática, venir sin juzgar. ¿Por qué piensas eso? ¿Hace cuánto lo estás pensando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Has hablado con alguien? Y de acá, por más empatía y por más verdad que tengamos nosotros esa conexión con esa persona y esa escucha, ¿verdad? Y sin juzgar, es muy importante una posición directiva. ¿En qué sentido? No voy a guardar el secreto. Ocupamos llamar a alguien. Y acá empezar a hacer la conexión con el papá, con la mamá, con el novio, con la novia, con X persona. Pero sí es muy importante que eso no se lo dejen a ustedes, porque en muchas ocasiones el mismo miedo a la estigmatización, al que dirán, no, mira, es que yo se lo dije solo a usted porque es que somos muy compas, pero en realidad no sabemos en qué estado de riesgo está esa persona. No sabemos si ya tiene un plan específico, si se lo está diciendo a manera de despedida, si lo está diciendo porque está pidiendo ese grito de auxilio, pero de repente no estamos dando una buena escucha o no estamos captando, ¿verdad? Hay personas inclusive que lo que le pueden decir es, ay, no, mira, con unos tragos eso se quita, jala un karaoke y nos vamos, pero no estamos dando una escucha. Si alguien realmente se acerca o ustedes ven señales de que algo no está bien, es importante acercarse, hablar, no juzgar. El dolor cuando es juzgado se cierra la puerta. Y si fue difícil decirlo porque se quedó aquí, cuando nosotros lo juzgamos, o sea, sigue ahí y va a ser peor y no hay manera de sacarlo, cuesta más. Entonces, por ahí yo creo que esa parte sí es muy importante. Si alguien les dice que ha pensado, que lo ha intentado, que tiene hasta planes, o inclusive solo con una conversación donde uno solamente identifica que esa persona habla y no puedo, no quiero, no sigo adelante, todo me sale mal, ya hay una señal de alerta, porque como les digo, estamos gestando un pensamiento que es negativo, un pensamiento que no me conecta con una posibilidad, con una opción. Como decía Mitzi, se empieza a reducir ese campo de posibilidad. Y es que también, Cata, aquí tenemos que empezar a saber que si esa persona ya logró decirlo, fue un gran paso que hizo. Y si no lo ha logrado decir y nosotros podemos estar ahí, sepa que yo estoy aquí contigo y que si quiere te acompaño, si puedo te ayudo, si no te acompaño a buscar esa ayuda. Creo que eso es lo primero, porque muchas veces, como decías antes, ¿qué me genera a mí? Y si a mí me dicen eso, ¿qué voy a hacer yo? Santísimo Dios, yo no quiero que nadie me diga eso. ¿Qué hago? Entonces, lo primero es nada más, tenemos que estar ahí, estemos ahí para la persona. Y después, busquémoslo juntos, busquemos la ayuda juntos, a donde hay mucha ayuda, por dicha ahora hay mucha ayuda. Entonces, ese es el primer gran paso. Mitzi. No, concuerdo 100% con lo que han dicho, ¿verdad? De que de nuevo, es perderle el tabú a este tema, ¿verdad? Y perder sobre todo la idea de que mejor no hablo de esto para no incrementar el pensamiento. Y es todo lo contrario. Hablando de esto, es que podemos empezar a abrir el espacio para ayudarle a la persona a empezar a ampliar su rango de visión, su rango de sentir. Y obviamente pues hacerlo sin una actitud de juicio pero cómo se le ocurre, ¿verdad? Que a veces es como la forma natural
que uno tiene como decir, pero ¿cómo usted se le ocurre eso? Si tiene tantas cosas, vea, ¿verdad? Porque esa es la forma natural en como los seres humanos manejamos el tratar de calmar a una persona, sino más bien darle el espacio para poder expresarse. Y de nuevo, hoy día tenemos los espacios para poder también que la persona no sienta que solamente porque la persona con riesgo suicida se está expresando, que no se sienta responsable únicamente, porque hay otras entidades, otros grupos, ahora hay varios grupos de apoyo que manejan el tema de suicidio, entonces es muy importante hacer referencia y ponerse en contacto para tener ese recurso también. ¿Cómo desarrollamos esa escucha activa? Yo, que de pronto no tengo entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, ¿cómo puedo desarrollar esa escucha activa? Yo creo que acá lo más importante, Sina y compañeros, tratar el hecho de no tomarlo a personal. Si yo estoy haciendo una escucha activa con una persona, estoy en ese momento enfocada en la persona, en su dolor, en comprender su tristeza, en comprender la situación que está pasando en ese momento. ¿Cómo podemos comprender sin juzgar? Por ejemplo, si en este momento viene, no sé, un Guillermo y me dice, Cata, es que me quiero matar, yo no quiero seguir viviendo, me siento muy mal, y yo le empiezo a decir, ay, Guillermo, pero si vos tenés carro, tenés trabajo, tenés familia, yo no estoy haciendo una conexión con su dolor, estoy juzgándolo, ni no estoy comprendiendo. Como les decía anteriormente, cuando hablamos de factores de riesgo, no es estar con un checklist de tiene o no tiene, sino es de saber que todos tenemos una complejidad psíquica, emocional, como la quieran ustedes en ese momento percibir, muy diferente, nos movemos en un marco distinto. De pronto nuestras historias de vida vienen de la mano o con construcciones distintas de factores de riesgo protectores que me han hecho que tenga mecanismos diferentes a otros. Y eso no es bueno ni malo, eso es parte de la vida. Lo que aquí hay que hacer es, como decíamos ahora, si me resbalo, ocupo levantarme, yo ocupo una red de apoyo. Por consiguiente, si queremos ser redes de apoyo, es esto, entender el dolor, entender la tristeza, entender la situación que esa persona en ese momento tiene. Si nosotros logramos hacer ese contacto psicológico, ese dolor baja, esa defensa baja. ¿Y qué es lo que sigue? Valorar opciones que no son precisamente algo contra sí mismo, sino valorar otras alternativas, ¿verdad? Que le permitan quizás analizar qué hacer. Pero si yo no hago esa conexión, si esa persona no se siente comprendida, su nivel de angustia, de ansiedad, de tristeza, de dolor, sigue igual aquí arriba en el tope. Sigue bajo una posibilidad de incomprensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sigue su ideación y sigue en el continuum del suicidio con el plan y con otras cosas demás que son parte de la dinámica de ese tipo de conductas. Por consiguiente, la escucha activa se construye desde ese lugar, o sea, desde el hecho de que yo estoy aquí, no voy a estar con el celular, no voy a estar pendiente que aquí tal cosa, sino que ocupo desconectarme y sobre todo valorar en qué estado está la persona. Si esa persona a la que yo le estoy dando primeros auxilios emocionales presenta una ideación, pero está llorando, se encuentra muy mal, hasta puede pegar gritos, y yo digo, ay no, es que usted me está gritando, yo de lo que le vengo a ayudar y usted gritándome, lo estamos tomando personal. Aquí lo que hay que hacer es buscar un lugar seguro. Mira, caminemos hacia allá, porque ustedes y yo sabemos que en este lugar, a veces en este contexto en el que nos desenvolvemos, el celular ahora es todo lo agarra. Y antes de que anden circulando videos de esa persona en crisis, que puede ser un niño, una niña, un estudiante del colegio, una universidad, un compañero nuestro que ande divulgando por todo lado, vea cómo se puso, y sobre la expresión de loco, no. O sea, hay que proteger su integridad. Entonces, buscar un lugar seguro, buscar un lugar ameno, mira que estoy para ayudarte. Si tiene que pegar 5 gritos, dejémoslo, péguelos, le ayuda a gritar, gritemos juntos. Pero si yo me voy a poner en una posición de, mira, es que me está gritando, es que vea, no seas así, estamos criticando, estamos atacando. Y yo les puedo casi que decir que mucho de lo que hemos revisado, cuando una persona en riesgo suicida pide ayuda, ya ha llegado a pedir ayuda a otros lugares, de diferentes maneras. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces no hay escucha. Entonces se siente de nuevo una puerta cerrada. Y yo les puedo decir que a todos nosotros, si nos cierran una puerta, y nos vamos a sentir mal y nos sigamos buscando más. Entonces, como decía Sinaí, es una gran ventaja que lo verbalicen.
Pero si no lo verbalizan y lo vemos gestual o vemos a nivel de conducta, no hay que esperar a que lo verbalicen. De una vez preguntar, de una vez decir, ¿verdad? Por otro lado, ya para ir cerrando y darle también el pase a Mitzi para que pueda aportar en esta parte de cómo manejar los primeros auxilios, además de la seguridad de la persona en términos físicos, yo les acabo de poner el ejemplo de una ideación, pero ¿qué pasa si es un intento? Si es un intento, también tenemos que valorar que esa persona puede estar sangrando, que ocupamos vendas, que ocupamos de pronto saber de primeros auxilios porque no sé qué me puedo encontrar. Y si no lo sé, de una vez llamar al 911 y activar, ¿verdad? Valorar, digamos, que hay alrededor, si hay niños, si hay adolescentes, si hay alguien que está viendo. Yo sé que todo esto suena, ¿verdad?, como de película, pero en realidad son factores preventivos. Si ustedes se sientan, ¿verdad?, y pueden, digamos, analizar qué pasa en una situación de esas, es traumático para el que lo vive, pero también al que lo ve. Entonces, acá en vez de tener, como les digo, videos, y en vez de estar también pues mostrando videos, que a veces eso pasa mucho en las redes, lo que es muy importante es salvaguardar tanto a la persona en crisis como a las que están a su alrededor. Valorar de pronto que tal vez una persona trabajadora venga y vaya, de la importancia de tener protocolos de esto, porque esto nos enseña, y como les digo, nadie está exento de poderlo vivir. Mitzi. Sí, yo solamente quisiera agregar que bueno, es importante en la escucha activa. Yo creo que los seres humanos tenemos un filo un arma de doble filo, que es las ganas de ayudar, y muchas veces las ganas de ayudar hacen que sintamos que cuando una persona nos está contando algo, en lugar de escucharlo, tenemos a veces que concentrarnos o sentimos que tenemos que concentrarnos en buscar una solución o en consolar, y evitamos tener el espacio para poder hacer preguntas. ¿Desde cuándo te sentís así? Pero esta es la primera vez que estás pensando en suicidio, o han habido otros momentos en tu vida donde has pensado en suicidio, y vos tenés algún familiar que también ha tenido suicidios, porque todos estos son señales de alerta. Si la persona tiene antecedentes familiares, si ha tenido intentos previos, si hay factores muy estresantes, por ejemplo, sí, pero es que no, nunca había pensado en el suicidio, pero ahora estoy sin trabajo, me abandonó la pareja, no tengo cómo pagar el alquiler. Entonces, eso, el concentrarnos en ampliar la información y a través de preguntas, en lugar de concentrarnos en voy a consolarlo, bueno, no te sientas así, bueno, si son tiempos difíciles, a veces evita que nosotros podamos hacer esa escucha activa que como decía Cata, es tan importante. Sí, y el otro gran factor que hay que tomar en cuenta acá es esa búsqueda con los vínculos, con lo que lo vincule a él con la vida de pronto y con las redes. Temas, dos aspectos, dos grandes pilares, es que es a lo que lo vincula, algo que lo vincule a él, qué le motivaba o qué le motivaría a él en la vida. O sea, encontrar esos anclajes. Igualmente, alguna persona, mascota, cosa, algo que sea ese anclaje, que sea su red para poder tener una esperanza, que es una de las cosas que tenemos que fomentar, que es la esperanza, porque cuando ya no hay esperanza de nada y no me encuentro ligado a nada, entonces es un poco más difícil. Entonces creo que este es un punto importante que tendríamos que resaltar en este aspecto de conexión, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Lo que necesitamos es esa conexión con ese otro ser sufriente, y que cualquier reacción que esté teniendo, ya sea llanto, ya sea enojo, ya sea ideas disparatadas o lo que sea, sea, si se acercó o si tenemos la posibilidad de generar el vínculo mínimo, ya es una gran ganancia. Ya lo demás, aunque tengamos miedo, ¿quién más miedo que el propio sufriente de sentir eso que nunca había sufrido, que nunca había experimentado, o que ya lo ha experimentado antes y que no lo quiere volver a sentir? Entonces vamos, intentemos, avancemos. Creo que hay varios comentarios y preguntas en el chat.
vamos a hacer lectura para ir amarrando nuestro conversatorio con las interacciones de las personas que están conectadas. Nos dice, se podría decir que esa depresión es como lo que viven las personas ante una fobia, ante los lugares cerrados, que llegan a sentir que no hay aire, aunque exista, y la mente se enfoca en su fobia y no una solución que puede ser muy sencilla, pero ese temor no ve salidas. Otra persona, bueno, ¿quieres referirte, Mitzi? Bueno, no, me parece que es una analogía interesante, ¿verdad? De cómo la fobia es un pensamiento de túnel, ¿verdad? Es no tener la amplitud de decir, esta fobia o este miedo está en mí, voy a respirar, voy a buscar opciones, voy a tratar de tranquilizarme, ¿verdad? Y es parecido a lo que pasa con una depresión. Conforme más severa la depresión, más se va achicando esa visión. Entonces me parece una buena analogía. ¿Cómo puedo abordar a una persona con signos suicidas que no cree en la depresión y es muy cerrada a temas de salud mental? Bueno, empezando que esto no es un tema de religión que sea de creer, es algo más científico que puede ser palpable, que puede ser identificable y que puede ser tratable, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo abordar a una persona de estas? Creo que, bueno, no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, dice un refrán, pero en este caso a veces sí podemos, porque de pronto no es que no quiera ser ayudado, sino que no está sabiendo manejar esa situación, ¿cierto? Entonces, partamos desde ahí, acerquémonos y tratemos de conectarnos con ese dolor, con qué es lo que está generando esto. No sé si alguna quiere agregar a este. Quieras que yo quería agregar Sina, que yo concuerdo, el que no quiere ser ayudado cuesta, pero si lo está manifestando, también es muy importante tomar límites, ¿verdad? Entonces, vamos a la recomendación que hoy va en 2 líneas. Número 1, límites en qué sentido. Si me está comunicando que se quiere hacer daño, necesitamos decirlo a alguien. Y a eso tiene que quedarle muy claro a las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que también valorar, vamos a ver que hay personas que pueden tener algún tipo de patología de fondo. Esto no quiere decir que toda persona que esté en riesgo suicida tenga una patología, ¿verdad? Porque eso es un mito. Pero es un chance que puede ser que nos toque. Entonces, al rato y también los pacientes se pueden poner, juega feo en una dinámica de juego con nosotros de no, tal cosa me mato, no, tal cosa me mato. Entonces, aquí hay que poner muchos límites en el sentido que quede esa claridad. Si me estás dando a entender que te vas a hacer daño, eso no es un juego. Y, ¿verdad? Llamar 911 y ir al hospital psiquiátrico, X, ¿verdad? Pero no se puede dejar pasar de lado porque si no van a seguir en una dinámica que no es saludable para ninguno de los dos. Y el otro aspecto que también quería decir es, a veces la gente no cree en esto de la salud mental por un proceso a veces de cómo me conformé como persona. Entonces, el hecho de que yo pida ayuda puede ser debilidad. El hecho de que yo pida ayuda puede ser una estigmatización, es que está loca. Puede ser de pronto que vengan y digan, ay, le van a medicar. A veces la medicación no siempre es parte de la salud mental, sí la gestión emocional. Entonces, por ahí, digamos, se podría manejar. Y el hecho también, les voy a decir algo, cuando uno cree que hay alguien muy difícil de conectar, siempre hay una forma de conectar. ¿Cómo? Conociendo. ¿Qué le gusta? Si yo sé que tengo de pronto un chico que es rockero y yo cero rock y me tocó hacer una tarde de investigación del rock para ver por dónde le llego. Si yo sé que esa persona de pronto lo que le encanta son los toros y todo el tema de verdad, de las corridas, de que aquí que allá, pues me lo llevo si fuera un tiempo no pandemia o por lo menos me pongo ya a sentar viendo el verano toreado, buscándolo en algún lado, pero por algún lado le llegamos. Cuando nosotros creemos que hay alguien desligado que no quiere ayuda, hay que buscar esa conexión que viene y dice, como decía el Sinaí, te ligo, estamos en el mismo charco, ahora sí hablemos. Pero cuando no nos ven en el mismo charco, cuando nos ven en una posición aquí arriba, o cuando me ven que esta otra tiene un montón de cosas y no sabe lo que yo he vivido, no existe esa conexión, la persona no se va a abrir. Entonces aquí como que ese tip también se los puedo decir, o sea, busquemos algo que les guste y hacemos como esa énfasis de que vea que somos de los mismos y a veces eso puede funcionar. Como una persona que está con medicación de antidepresivos maneja correctamente esto y los síntomas secundarios. Itzi. Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo una persona que está con medicación de antidepresivos maneja correctamente esto y los síntomas secundarios?
Bueno, si entiendo la pregunta correctamente, el medicamento lo que hace es que ayuda para que la persona en una depresión severa tenga más receptividad y tenga, por así decirlo, más recepción para poder manejar la depresión, o sea, tenga más resistencia o resiliencia para manejar la depresión. Entonces, muchas veces uno lo ve a nivel clínico o terapéutico que llega una persona con una depresión tan severa que realmente no es tan receptivo a la terapia y no es tan receptivo a todas digamos, las propuestas de autocuido, de lo que uno mismo puede generar sin tomar en cuenta los medicamentos, pero el medicamento da como un colchón para poder manejar los síntomas de la depresión. Nos hablan sobre si el riesgo o la alerta por tema de suicidio es en un adolescente. ¿Se maneja distinto de alguna forma o son las mismas formas que para abordar la situación? Okay. Pronto, es desde la parte profesional o como familia. Es que no sabemos de dónde es, pero si quieren referirse al respecto, por favor. Sí, yo tampoco entiendo si es desde un abordaje ya terapéutico, ¿verdad? O si es ya más, bueno, ya aquí pusieron que ambas. Bueno, vamos a ver, en lo que es la parte del manejo psicosocial de ese chico y esa chica, ¿verdad? Es muy importante, primero que todo, considerar que ya la etapa de la adolescente en sí está acompañada de muchos cambios. No con esto estoy diciendo que es una etapa en la que hay que satanizarla, ¿verdad? Y que todos los adolescentes son a la aborrecencia, como muchos le dicen, porque yo voy muy de contra de eso. Para mí es una etapa igual que de la vida, en la que más bien somos nosotros los adultos que proveemos recursos a estos chicos para continuar. Y les hago esa aclaración porque aquí hay que empezar a derivar mitos. El mito de que es una etapa horrible, sino que es una etapa en la que ellos ocupan mucho acompañamiento porque es una etapa en la que hay cambios físicos que no se controlan, hormonales, entre otros más. Ahora, el otro mito también que hay que valorar en esto es que en muchas ocasiones se cree que es una manipulación. Entonces, hemos escuchado a veces en la parte comunitaria, hemos leído documentos cuando tenemos que hacer los procesos de remisión de casos, que a veces los papás dicen, es que está llamando la atención, es que eso lo hace por el día, porque no la dejó salir con aquel fulano. Entonces, si nosotros lo manejamos bajo ese mito, que es para llamar la atención, no estamos viendo las señales de alerta. Quizás hay otras formas de poder negociar salir con el muchacho o sentarnos a hablar del por qué no puedo salir con él. Pero si estamos valorando jugar con la vida, hay un límite que hay que establecer y de igual manera se debe intervenir. Por consiguiente, en este aspecto es súper importante que el abordaje se haga de manera interdisciplinaria, con un acompañamiento importante del sistema familiar. Yo soy de las psicólogas que piensa que toda la parte suicida, independientemente de la edad, debe haber un acompañamiento familiar. Esa dinámica familiar debe entrar en un aspecto de roles, de revisión, de acompañamiento, etcétera. No se puede trabajar solamente al paciente. Y por otro lado, es muy importante todo el abordaje interdisciplinario porque también según los estudios, yo no soy psiquiatra, ¿verdad? Pero según los estudios hay muchos cambios en los neurotransmisores y a veces se requiere de medicación, de un acompañamiento, ¿verdad? A veces también puede entrar trabajo social para valorar otras esferas importantes. Entonces, bajo esta línea sí les puedo decir, o sea, independientemente de la edad, toda persona que piensa morir es porque hay un dolor enorme. Pero el hecho de que sean adolescentes no quiere decir que vamos a trabajar de más o menos, sino que igual hay que intervenir, hay que hacerlo de manera oportuna y rápida, porque lastimosamente a veces muchos de estos chicos vienen acompañados de actos impulsivos, sin decir que el acto suicida es impulsivo, porque no es impulsivo, pero de pronto al darse un detonante o un precipitador pueden acelerar ciertas acciones que conllevan el compromiso de su vida. Creo que en este tema es importante también lograr diferenciar en algunos trastornos de personalidad, como en el trastorno límite. ¿Cómo median los pensamientos de muerte? Ya que en muchas ocasiones se pueden incurrir en errores que están abordando una supuesta ideación suicida cuando realmente no lo es, reforzando el patrón interaccional diferencial de la persona. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo estoy desde una llamada telefónica o no es a alguien que conozca directamente, tengo que abordarlo como un todo. O sea, yo no puedo decir, no, este es un paciente con un trastorno. Entonces,
en un principio sí nos toca, sí o sí, ver a la persona como una potencial persona en riesgo, ¿verdad? Tenemos Sina, yo muchas preguntas. a eso le agregaría, Sina, que acordémonos que cuando damos una escucha activa no podemos diagnosticar, ¿verdad? Y la escucha activa la da cualquier persona. Ya cuando a nosotros nos llega el caso en crudo, hijo, ¿verdad? Ya ahí sí entramos con lo que el compañero está indicando. Hay que valorar muy bien qué tipo de personalidad tienen estos chicos o estas chicas. A veces de ahí es parte ya de algo muy limítrofe, que es muy particular en estos casos, pero en el momento de la escucha activa no nos compete identificar eso, porque no sabemos realmente el riesgo que pueda tener, ¿verdad? Tenemos todavía muchas preguntas, pero yo creo que el tiempo que nos habían dado era hasta ahorita. Les proponemos de pronto que nos puedan enviar y esa consulta a nuestro correo, o bien que nos pidan un espacio adicional. Con mucho gusto. Creo que mis compañeras también dicen sí. Podríamos dar una segunda parte, porque ya que tuvimos esta parte introductoria donde vimos cuáles podrían ser todos esos detonantes o factores de riesgo, y asimismo vimos cuáles son los factores protectores, cómo podemos hacer prevención, cómo podemos hacer un abordaje, cómo podemos ayudar, y a partir de ahí construimos conjuntamente con todas sus preguntas y sus situaciones expuestas. Pero ya el tiempo se nos está acabando, entonces creo que les doy a las compañeras un espacio para ir haciendo unas recomendaciones finales u observaciones, y nos vemos cuando nos vuelvan a invitar. Cata. Bueno, Bueno, y Nixie, adelante. Bueno, yo solamente quisiera agradecerles muchísimo, pues, toda la gente que se ha conectado, los que nos han escuchado, los que nos han mandado preguntas y comentarios. Realmente me parece muy importante concientizar que esfuerzos como los de esta noche son pasos importantísimos para la prevención del suicidio, que justo con lo que estamos haciendo ahorita, estamos haciendo prevención, y solamente pues agradecerles, y con mucho gusto, si me mandan o si tenemos las preguntas, haremos el mejor esfuerzo para poder responder a cada una de ellas. Cata. Bueno, de verdad, todos, muchas gracias por la atención, por este espacio tan enriquecedor, ¿verdad? Y que sabemos que estamos construyendo, ¿verdad? Un cambio. Es muy difícil construir un cambio en este tema porque ha sido tabú por mucho tiempo. Y yo lo que les puedo decir es, hay que trabajarlo con mucha paciencia, en el sentido de que no es fácil para un papá, para una mamá, para una esposa, un esposo, una pareja, un compañero de trabajo, etcétera, entender lo que pasa con ellos. Entonces, a veces es hasta inclusive doloroso, porque te pones a cuestionar qué hice mal como mamá, qué hice mal como papá, y ahí es donde empieza una resistencia aún más ante el tema. Por consiguiente, manejarlo desde el dolor, desde la no culpabilización, sino desde tenemos esto, pero ahora vean, agarramos esto y hagamos esto en equipo, y aquí estamos y seguimos en adelante, se puede marcar mucho la diferencia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos y que pasen una linda noche. Sí, yo quisiera cerrar haciéndoles la invitación a que hagan un entrenamiento en primeros auxilios emocionales, que es lo más básico, pero un verdadero entrenamiento que, si logramos hacer incluso prácticas en esto, no le tendríamos miedo a hablar, a romper mitos, a hablar del tema, y de pronto, quien quita, hasta salvar una vida que ya estaba en riesgo. Entonces, esa sería mi invitación. Agradecer a la universidad por la invitación, a don Cristian, coordinador de la maestría, y a doña Marcela Lizano también por el espacio, y bienvenidas las preguntas. Respondemos los próximos 3 días únicamente. Gracias, y estamos para servirles. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Sinaí, Ana Catalina y Mitzi, por su tiempo, por estos espacios tan importantes en estos momentos. Realmente que amerita una etapa 2 y desde ya las invitamos a la Semana de Ciencias Sociales y Económicas, que es en el mes de noviembre, para dar una segunda parte. Ya copié por ahí las consultas que tienen y tal vez podríamos hacer un abordaje ya para ese espacio, que espero puedan acompañarnos. Muchísimas gracias a doña Marcela, directora de la Escuela de Psicología, a Cristian, coordinador de la maestría, y desde luego a los profesores Shirley Barquero, Andrés Arce, Marilyn Cubero, Alexandra Hall, Nancy Martínez, Magali Bonilla, por también estar anuentes a ofrecer estos espacios a sus estudiantes, y desde luego a los participantes que nos han acompañado esta noche. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Nos vemos en un segundo espacio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.